Hola, es un gusto poder saludarte en este tiempo y acá con Milsi una vez más para entrar a nuestro segundo programa de Conversemos. Esperamos que el primer tema que vimos y que estuvimos así que platicando con ustedes haya servido, ¿verdad? Y este otro tema que tenemos esta noche también está muy bueno y a Milsi les va a contar de qué se trata. Esperamos que los hayamos y las hayamos dejado picados con el primer tema y poder retomar acá con un tema más. Este tema es bastante bonito, es un tema que yo creo que lo hemos escuchado mucho y creo que cada vez que entramos a redes sociales también encontramos más de algún post. Y hoy queremos hablar acerca de la ansiedad, pero queremos cómo afrontar la ansiedad, ¿verdad? Ese es el tema de hoy, así que quédense con nosotros para descubrir qué tiene Dios para hablarles en este tema. Así es, un tema que está afectando mucho en nuestros tiempos. No solo lo vemos que acá en Guatemala, en todo el mundo, creo que hoy en día es un problema que está afectando mucho a las personas porque toda la gente está con situaciones difíciles, toda la gente tiene problemas y muchas veces no sabemos cómo vamos a salir de esas situaciones. Por eso es que es un mal, creo yo que es un mal, si lo podemos ver de esta manera, porque a mucha gente le está afectando. Y hemos escuchado que ni siquiera podemos decir solo a los adultos. Ahora hasta los niños están viviendo con ansiedad. Y es un tema que está para hablarlo para mucho tiempo, pero no tenemos mucho tiempo para seguir hablando del mismo tema. Pero queremos entrar de lleno a esto. Yo creo que la ansiedad es un problema, como te decía, pero también esta noche vamos a decirles que hay solución para salir de eso. Exacto. Si alguna persona considera que es una persona con ansiedad, le quiero decir que busque ayuda profesional para poder diagnosticarse, ya que muchas veces se confunden algunos síntomas, ¿verdad? Algunas veces pueden pensar que están enfermos o algunas veces pueden pensar que es sola la situación y generalmente nos automedicamos, ¿verdad? Entonces es mejor estar con manos profesionales. La ansiedad es ese miedo que tenemos ante una situación que puede ser real o solamente puede ser imaginaria. Es un miedo, pero que también puede nuestro cuerpo reaccionar. Por eso muchas veces puede confundirse. Podemos sentir muchas veces en las noches el no dormir, el sentir que nuestro corazón se va a salir porque sentimos así fuertemente el despertarnos y pensar en una situación recurrente. Creo que nuestra mente imagina los peores escenarios, ¿verdad? Es ese dolor de estómago muchas veces actúa así, muchas veces se nos cae el cabello, muchas veces son ronchas, ¿verdad? Y es esa situación en la cual a veces sudamos mucho y es un sentimiento que nuestro cuerpo lo va a reflejar, ¿verdad? Es una situación mental y emocional que nos puede afectar y que puede afectar no solamente a nosotros, sino que a nuestra familia, a nuestro entorno, en nuestro trabajo, en nuestro estudio. Muchos jóvenes a la hora de un examen, máximo si son finales y les hace falta algunos puntos, ya ¿verdad? No estudiaron. Más ya no estudiaron y más que esos que hacen a veces chivos y se los encuentran, ¿verdad? Entonces ahí es cuando la ansiedad va un poco más allá de. Y como decías, Milsi, este problema muchas veces pues tiene un origen, definitivamente tiene un origen la ansiedad y a veces nosotros decimos, yo no sé por qué, ¿verdad? Porque yo puedo hablar desde mi propia experiencia. Por ejemplo, yo pasé... después me di cuenta que fue la ansiedad, porque como decías, una de las cosas es el insomnio, ¿eh? Y estás acostada y pensando, o sea, estás a la 1, 2, 3, 4 de la mañana cuando todo el mundo está durmiendo, no hay ningún ruido y estás en tu cama sin poder dormir. ¿Y qué puede llegar a tu mente en esos momentos cuando estás solo ahí y sin saber por qué estás pensando en cosas que no tienes que estar pensando? Entonces, y me decía mi esposo a mí, pero ¿por qué estás así?
¿qué problema tenés? O sea, no teníamos problemas como para que estés así. Y yo le decía, sí, yo no sé por qué. De verdad que yo no entiendo por qué. ¿Estás preocupada? No, le decía yo. Entonces, ¿estresada estás? No. Y pobrecito él. Les cuento, tengo un gran esposo que él, me acuerdo yo que cuando, en esas noches que no podía dormir, porque pasé un mes terrible con eso. Y me recuerdo que él, ¿saben qué hizo? Compró él ya no sabía qué hacer, compró aceites y me hacía masajes para que yo pudiera dormir. Y sí, habían noches donde yo ya no daba más y pensaba que esa noche me iba a morir porque yo quería dormir y no podía dormir. Y con todo lo que uno después se da cuenta, uno ve que lo que pasó fue algo de ansiedad. ¿Y por qué llegó? A veces llega porque sí hay problemas, pero a veces llega no porque hayan problemas, sino que también a veces son como ataques espirituales que llegan a querer robarte la paz, a querer meter pensamientos que Dios no está trayendo, porque definitivamente que los pensamientos malos no vienen de Dios, ¿verdad? Y por eso esta noche queremos decirte a ti que sí se puede salir de la ansiedad, que sí hay solución para salir de la ansiedad. Y te lo voy a decir después. Sí, muchas veces la sociedad en la que estamos nos está exigiendo mucho y va en un ritmo demasiado rápido. Y para ser sinceras, nos olvidamos de comer, nos olvidamos de descansar y queremos ser muy productivas. Está muy pegada esa palabra de no hay que procrastinar, hay que ser activo, hay que dar la mía extra. Yo escucho demasiado la mía extra. Y más de qué hacer. Da más, es que tú puedes más y que hay que estar bajo presión porque los diamantes en bruto en presión. Pero nos olvidamos de nosotros mismos. Y es muy importante porque el cuerpo es el primero en hablar, ¿verdad? Hoy justamente hablaba con mi compañera de trabajo y el doctor le dijo, ¿estás bajo estrés? Le dijo, no, yo no estoy bajo estrés, dice ella. Es que uno lo acepta. ¿Sí? Y me dice ella, ay, me levanté en la madrugada, me dice ella, y yo pensando en este muchacho, si iba a venir, si no iba a venir. Y le digo, ya vi que sí está bajo estrés. Sí, uno acepta. Y definitivamente que lo que decías es muy cierto, porque lo que nosotros pensamos tiene que ver mucho con lo que nosotros hablamos, con lo que nosotros decimos, con lo que nosotros sentimos y con lo que nosotros creemos. Porque si nosotros pensamos bien, vamos a creer bien. Pero si nosotros no pensamos bien, de esa misma manera, vamos a hablar nosotros, ¿verdad? Hablamos mal. Entonces, los errores que muchas veces tal vez cometemos con este problema es que no queremos aceptar que estamos pasando por un problema de ansiedad. Y no queremos hablarlo, nos da pena. Yo me recuerdo que por ningún momento pasó por mi mente esa palabra de ansiedad, y porque en mi mente estaba la palabra ansiedad desde que todo el mundo dice que cuando hay ansiedad la gente come mucho. Y yo creo que no es cierto, porque yo me recuerdo que pasé ese tiempo y mis hijos me decían, mamá, ¿vas a comer? Y todos yo les servía, porque era otra cosa que como no podía dormir yo en la noche, dormía en el día. Entonces me levantaba tardísimo, me recuerdo yo, que no me daban ganas de bañarme, no me daban ganas de arreglarme, y así como me levantaba de la cama me iba corriendo a la cocina, porque en mi mente a mí me despertaba el que mis hijos iban a llegar a la casa a almorzar, o mi esposo, y había que tener la comida. Entonces, como, no sé, pero era algo que me despertaba y me levantaba y a ver qué hacía yo de almuerzo, y cuando ellos llegaban ya a servirles, y yo a quedarme sentada, y ellos me decían, mamá, ¿no vas a comer? No tengo hambre. ¿Pero por qué no estás comiendo, mamá? No sé por qué no estoy comiendo. O sea, como si se le va el hambre a uno. Entonces, el problema muchas veces es que uno no sabe que está uno pasando esa situación, o no lo quiere aceptar, como te decía. Y es importante
buscar ayuda, como decías, ayuda profesional, porque yo decirles que mi esposo, dormimos juntos con mi esposo, y de no decirle a mi esposo, ayúdame con esto, o sea, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo se estaba sintiendo? No, entonces, pero gracias a Dios, que Dios es tan bueno y siempre manda en el momento justo la ayuda que necesitamos de Él. Exactamente. Otra situación que bien nos lo decía son nuestros pensamientos. Y máximo cuando vivimos solos o cuando todo el mundo se calla, ¿verdad? Esos pensamientos que vienen a nuestra mente. Hay una palabra de Dios que dice que todo pensamiento debe ser sometido a Dios. Ajá. Y ese versículo yo lo tengo claro porque yo sí como que sobrepienso mucho las cosas, ¿verdad? Y esos pensamientos, ¿cómo los podemos someter a Dios, verdad? Preguntarle a Dios si son agradables. O tan solo que nosotros nos cuestionemos, eso que yo estoy pensando acerca de mí o de lo que pueda llegar a pasar o de cómo me estoy sintiendo, es bueno. Eso podría ser agradable ante Dios, ¿verdad? Y yo también estaba con este tema, hay una parte de la Biblia que se menciona mucho, la historia de Elías. Imagínense ustedes ser una persona a la cual Dios está utilizando grandemente, ser una persona que derrotó, ahí nos dice que derrotó a muchos ídolos. Entonces Dios estaba con él y Dios lo estaba usando para derrotar cosas, pero hubo un momento en el que Elías, siendo un hombre, siendo un ser humano como nosotros, pasó por una situación similar. ¿Y qué hizo Dios con él? No le dijo, ay, Elías, pero si tú mira lo que hiciste, ¿cómo te pones a pensar eso? O como a veces nos dicen, ¿verdad? Estoy triste, no estés triste y ya se soluciona. No es así. No. Dios incluso nos dice la palabra de Dios que mandó un ángel. Y me gusta mucho leerlo porque también dice allí que Dios le mandó comida. A veces necesitamos poder comer bien. A veces necesitamos poder descansar bien, porque yo les apuesto que no todos dormimos nuestras 8 horas diarias que tenemos que poder descansar, ¿verdad? Dios no le dijo a él, ala, ya no te voy a usar porque tú estás con esas cosas, sino que lo acompañó, lo alimentó, estuvo con él y después nos narra otra situación más fuerte que Elías fue a hacer en nombre de Dios, ¿verdad? Entonces Dios está con nosotros hasta en ese momento donde usted considera que no lo está, porque muchas veces al sentirnos tan abrumados, al sentirnos con ese miedo, creo que lo primero que dejamos fuera es el poder hacer una oración o el poder entregarlo a Dios, ¿verdad? Muchas veces queremos solucionarnos con nuestras propias fuerzas y queremos ser nosotros, ¿verdad? Los que digan, no, es que estoy bien. O a veces siempre tenemos esa palabra, ¿cómo estás? Estoy bien. Esa es la típica respuesta que damos y la que nos creemos nosotros, aunque no lo estamos. No, y como decías, es bueno buscar ayuda profesional, pero también es muy bueno buscar ayuda espiritual, ¿verdad? Porque de la mano tenemos que buscar la ayuda espiritual porque pues los profesionales nos van a decir una cosa diferente porque han estudiado, la ciencia lo dice, la medicina lo dice, pero ¿y qué dice Dios de nosotros? ¿Qué piensa Dios de nosotros? Yo siempre tengo en mi mente un versículo, ni es todo el versículo, pero eso se me ha quedado, se ha remarcado mucho en mi mente, la palabra de Dios que dice que Él nunca nos va a dejar y no nos va a desamparar. Y yo pensaba en esto porque hablaba de la mente y nuestra mente cuando estamos con ansiedad no nos dice nada bueno. Siempre nos está diciendo cosas contrarias a lo que Dios dice de nosotros. Entonces no le hagamos caso a nuestra mente, sino que busquemos o pensemos qué Dios dice de mí. Dios dice que va a estar conmigo todos los días de mi vida. Dios dice que nunca me va a dejar, nunca me va a desamparar. Dios dice que Él me ama como a la niña de sus ojos. Dios dice que va a enviar ángeles alrededor de mí para que me defiendan. O sea, Dios
siempre dice cosas buenas de mí. ¿Y por qué yo me siento así? ¿Y por qué esos pensamientos llegan a mi mente? Entonces, por eso yo digo, está bien buscar ayuda profesional, pero también es muy importante buscar ayuda espiritual. Y ahí es donde entra la iglesia. Ahí es donde entra una persona que está buscando de Dios, una persona que puede ayudarte espiritualmente. Y a veces no nos abrimos porque nos da pena. Es que a mí me da pena contar mis problemas. Pero no vas a seguir de la misma manera. No, la gente no puede seguir igual porque después de eso vienen muchas consecuencias muy difíciles y son lamentables muchas veces, ¿verdad? Entonces necesitamos, nosotros, yo pensaba, cuando hablabas de Elías, pensaba en María, la mamá de Jesús. Porque cuando la Biblia habla de María, la mamá de Jesús, habla de una jovencita que no había conocido varón, ¿va? Que era virgen, porque si la Biblia dice que era la Virgen María, porque era virgen. Y dice que muchos estudiosos de la Biblia dicen de que María tenía tal vez como 14, 15, 16 años cuando ella resultó embarazada. Y ella tenía un novio, que era José. Imagínense ustedes que viene el ángel y le dice a María que ella fue elegida para guardar al Hijo de Dios en su vientre, y quedó embarazada por el Espíritu Santo María. ¿Será que a María no le entró algo así de preocuparse? ¿Qué le digo a mis papás? ¿Qué le digo a mi novio? O sea, yo pienso que le llegaron muchos pensamientos a María. Pero también la Biblia nos enseña a nosotros que el ángel le dice a María, porque de plano la vio preocupada, porque los ángeles, como vienen de Dios, escuchan a Dios y conocen las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces, y le dice a María, como que dice, no te preocupes, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible. Nuestros problemas, yo no sé con qué problemas muchas veces nosotros estamos día a día, y esos problemas no nos dejan a nosotros muchas veces caminar como quisiéramos, porque los vemos tan grandes, pero para Dios no hay nada imposible. Y de verdad que cada día Dios hace pequeños milagros. El plato que hay sobre la mesa, ese abrazo que le dan a uno, esa palabra de ánimo, o a veces esa confrontación que a veces tenemos en cierto momento en el trabajo o en la escuela, nos hace poder mejorar, aunque muchas veces nos enoja. Y ante todas esas situaciones yo les quiero decir de que nada está en nuestro control. Que aunque hubiésemos actuado de una manera o no actuáramos de cierta manera, las cosas pasan. La vía, como bien dicen por allí, no existe, ¿verdad? Esas situaciones tan difíciles que estamos, como me decía alguien por ahí, nosotros tenemos pilares, ¿verdad? Un pilar importante en su vida debe ser Dios, la familia, su trabajo. Usted sabrá qué pilares importantes tiene, pero sí le quiero decir que no excluya a Dios, y aunque usted considere que esto, pues, la ansiedad pues es una enfermedad y se lo dejo a los doctores, como bien lo decía, ¿verdad? Dios es el médico de médicos y Dios es nuestro creador. Él nos conoce. Él fue quien formó cada parte de nosotros. Él conoce que yo soy Mirsi y que a veces grito y que a veces me enojo. Él te conoce a ti y Él sabe todo por lo que estás pasando. Y como decía una canción, ¿verdad? Solo en su paz no hay ansiedad. Solo en Él podemos encontrar ese abrazo y ese amor. Y hoy sí le quiero decirte que se deje abrazar por Dios, que en esos momentos en que usted esté pensando o sintiendo eso tan horrible, yo le invito a que ponga música, pero sí le invito a que ponga música que hable acerca de Dios, y verá que esa canción va a ser la que Dios utilice para hablarle, para abrazarle. Quiero decirle que usted es morada del Espíritu Santo. Quiero decirle que su cuerpo es valioso y que debe cuidarlo, alimentarlo bien. Hoy le quiero decir de que usted
Las personas a su alrededor son importantes. Tiene que hablar con alguien, tiene amigos, amigas, conocidos, porque a veces decimos, no, es que yo no tengo a nadie. Una salida por un café puede ser esa salida que le cambie el pensamiento y la perspectiva. Pero sí le quiero pedir que en esos momentos en los cuales está tan difícil, yo sé que tal vez no le va a salir una oración, pero le va a poder salir, Dios, ayúdame. Dios, no sé qué hacer. Dios, mírame. Dios conoce y escucha todo. Dios conoce tus pensamientos y tu situación. Y esas lágrimas que has derramado, también Dios las toma como una oración. Cierto. Y yo quiero decirte también que no hay problema que no tenga solución. ¿Cuál es tu reto? ¿Cuál es el problema que tú estás viviendo y que crees que no hay solución? ¿Estás lidiando con un vicio? Puede ser que estás lidiando con problemas de un hijo, con la separación o divorciándote, o estás enferma, o no hay dinero. Regularmente los problemas económicos nos traen muchos problemas, así que valga la redundancia, mucho en qué pensar. Tal vez hoy estás diciendo tú, ya van a empezar a estudiar mis hijos y no tengo para enviarlos, no tengo nada. ¿Sabes? Dios tiene la solución. Él es el único que te puede ayudar a ti. Él es el único que sí te va a dar la salida para tus problemas. No te encierres en lo que estás pensando, o sea, no te hagas ideas en tu mente, porque tu mente te va a traicionar. Joyce Meyer dice, a mí siempre hablo de esto porque Joyce Meyer, uno de los primeros temas que yo escuché con ella hace muchos años es que la mente de uno es el campo de batalla del enemigo, o sea, de Satanás. O sea, Satanás siempre va a traer malos pensamientos, siempre va a tirar sus dardos. Pero como fuimos criados por aquel que todo lo puede, por el que nos conoce, por el que sabe, como dijo Milsi, cuántas veces has llorado, cuántas veces le has buscado y has pedido auxilio en silencio. No tengas duda de que tu oración llegó hacia Dios. Y Dios te va a sorprender. Amén. Yo solo quiero decirte que debes de poner tu mirada en Dios. Y lo que tú ves que parece imposible, para Dios todo es posible. Dios es un Dios que nunca se va a equivocar contigo. Él no te envió a esta tierra a sufrir. Él no te envió a esta tierra para que te sientas así, para que te sientas mal, para que vivas atormentado, atormentada. Dios no te envió a esta tierra para que sufras. Dios te envió para que vivas bien, para que estés tranquilo, para que estés en paz, para que disfrutes a tu familia, para que disfrutes tu trabajo, para que lo busques a Él en estos momentos más difíciles de tu vida. Lo que has estado pensando, lo malo que ha llegado a tu mente y has estado a punto de hacerlo, te digo, detente, porque esa no es la voluntad de Dios. Ese no es el plan de Dios para ti. El plan de Dios para ti es que vivas feliz, que disfrutes tu vida en esta tierra y que creas que para Él no hay nada imposible. Lo que tú crees que es imposible, Dios va a abrir caminos donde tú no ves, donde tú crees que no va a haber camino que topaste. Dios va a abrir camino para que tú salgas de ahí. Y solo te sé decir, Dios te dice, hoy yo estoy contigo. No estás solo. Yo estoy contigo y yo te ayudo. Yo te ayudo porque Dios quiere ayudarnos. Así es que
te animo, de verdad, te animo en el nombre de Jesús, que busques la solución. Yo no soy de las personas que dice que Dios es una alternativa, que Dios no es alternativa. Dios es la solución de todos tus problemas. Sé que es difícil, pero sé que sí puedes. Y sé que esa situación en la que estás atravesando va a terminar. Si en la noche, aunque sea más oscura, llega a salir un sol resplandeciente, para ti también. Pero agárrate esa mano poderosa que es Dios. No sé si podemos terminar este tiempo tan hermoso con una oración. Amén. Para poder liberar, para poder también depositar esa semillita que es Dios en el corazón y que pueda florecer en amor y que te puedas sentir amado y amada. Amén. Señor, en esta hora, Padre, oramos por todas aquellas personas que están sufriendo, Señor, en este tiempo con la ansiedad. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que tú traigas la paz que ellos necesitan. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que solamente tú das. Hoy, Señor, ministra esa paz sobre esas personas que necesitan de ti, Señor. Que ellos encuentren en ti, Señor, la solución de sus problemas. Señor, porque tú mismo dices en tu palabra que no hay imposible para ti ninguna cosa, Señor. Y si creemos, Señor, que tú puedes sacarnos de los problemas a nosotros, Señor, así lo vas a hacer. Y yo oro, Señor, para que cada persona que nos está viendo, está atravesando estos problemas, Señor, problemas familiares, económicos, de salud, cualquier problema, Señor, que estén atravesando, en el nombre de Jesús oramos, Señor, para que tú llegues hasta ahí donde ellos nos ven y los toques, Señor, y que ellos te conozcan a ti como ese Dios que les extiende su mano para sacarlos de esa oscuridad y traerlos a la luz admirable que eres tú, Señor. Espíritu Santo, oramos para que hagas tu trabajo en la vida de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo programa.